Elsa compró aquella hacienda abandonada por solo $5, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Y suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias. La noche en Guadalajara, en el invierno de 1985, era un serape húmedo y pesado que sofocaba el vibrante mercado de San Juan de Dios. Para Elsa Herrera, conocida en su momento como la costurera por el talento que Dios le dio con la aguja, ese frío no solo le entraba por los jirones de su abrigo, sino directo al alma. Estaba allí, una sombra furtiva bajo las luces tenues del almacén, porque la dignidad se había vuelto un lujo demasiado caro. La vida, para ella, era ahora un laberinto de tablas podridas y cartón mohoso, el almacén de objetos extraviados del correo, donde los sueños no entregados y la vergüenza se apilaban en montañas que parecían cerros en la oscuridad. La humillación de haber sido acusada injustamente de robo de retazos en su antiguo taller la había desterrado a ese purgatorio de paquetes perdidos. Un trabajo nocturno que le rogaba a Dios que ninguno de sus vecinos llegara a saber. Le dolían las rodillas de tanto fregar el frío piso de cemento, pero era un precio pequeño a pagar por la oportunidad de darle un plato de frijoles calientes a sus nietos. Elena y Juanito, las únicas estrellas que aún brillaban en su cielo particular. El olor a metal oxidado y papel viejo era la fragancia de su nueva realidad. Y con cada restregada, Elsa rezaba, pidiendo perdón por no ser la abuela que merecían. El aire, en ese galpón inmenso, en las afueras de la gran ciudad, cargaba el lamento silencioso de 1000 encargos que jamás encontrarían su destino. Elsa, a sus 42 años, tenía el cuerpo cansado, pero los ojos, a pesar de estar llenos de lágrimas no derramadas, mantenían la determinación de un volcán. Necesitaba esconder el trabajo de limpiadora nocturna para proteger el último resquicio de su orgullo y, más importante, para evitar el juicio cruel de las comadres del barrio. Lo que la había traído allí era el miedo de perder a los nietos con la asistencia social. Si la escasez económica se hacía pública e insostenible, el dolor de la pérdida de su hija, sumado a la humillación, le había cortado las alas, pero no la voluntad de luchar. Ella barría la basura de la prisa ajena, mientras en casa sus nietos dormían bajo cobijas delgadas, ajenos al sacrificio de su abuela. La visión de los rostros inocentes de Elena, de 8 años, y Juanito, de 4, era el único motor que le impedía sucumbir a la desesperación que olía a moho y tristeza en aquel almacén. ¡No manches! Era una prueba de fuego. Su trabajo era invisible, justo como ella se sentía. Nadie veía las buenas acciones que hacía, nadie veía el esfuerzo, solo el fracaso. Pero esa noche, la tercera en su purgatorio, el silencio del almacén fue roto por la voz áspera y autoritaria del señor Velasco supervisó. Velasco, un hombre gandalla y con el alma tan empolvada como las cajas, le ordenó que desechara una pila de paquetes irrecuperables que estaban en un rincón húmedo y remoto, pudriéndose en el olvido. «Echa esa porquería a la basura». «Elsa, esto ya no sirve ni para ratones», masculló, sin siquiera mirarla a los ojos, tratándola como un objeto desechable. La obediencia era automática, un reflejo de quien está acostumbrado a tragarse su propio dolor. Mientras jalaba los paquetes hacia la carretilla oxidada, uno de ellos, con la etiqueta rota y mal sellado, cedió bajo el peso de años de abandono. No reveló basura ni papel viejo, lo que rodó hasta el piso de cemento, iluminado por el haz débil de su linterna, hizo que el corazón de Elsa diera un salto que no sentía desde hace mucho tiempo. El objeto que se reveló no era un pedazo de mugre, sino un pedazo de puro milagro disfrazado de tela. Era una seda azul cobalto de una calidad que solo se veía en las vitrinas más caras de Jalisco, con un teñido profundo
que parecía capturar el color exacto del cielo nocturno. Eran patrones raros, bordados con un arte que era casi mágico, pareciendo brillar en la oscuridad húmeda. El olor no era a moho, sino a tierra mojada y un sutil perfume a cempasúchil, la flor de muertos, que traía una nota de melancolía. Al tocar la tela, la punta de los dedos de Elsa le tembló. No era solo un pedazo de paño, era el llamado de su pasión hace mucho dormida, la promesa de que sus manos aún tenían un propósito mayor, que el de barrer la suciedad. La necesidad de dinero para los nietos gritaba: «¡Amén de esto!». Pero el corazón, ese corazón de costurera, susurraba ancrea algo. Era una pieza de inmenso valor que había sido condenada a la basura, y la tentación allí era mayor que su debilidad. «¡Qué padre!», pensó con una punzada de culpa. El almacén era un universo de contradicciones, y Elsa vivía en el epicentro de esa confusión. El frío de 1985 en Guadalajara era engañoso. Incluso dentro del galpón, la humedad penetraba, creando una niebla que parecía cargar los pesares no resueltos de las mercancías perdidas. La iluminación oscilante creaba sombras que se movían, dando la impresión de que las pilas de cajas eran gigantes silenciosos, observando cada movimiento. De Elsa, su estado emocional era de una profunda extenuación moral. Se había acostumbrado a la invisibilidad, a la rutina de limpiar la suciedad sin ser notada. Pero esa tela azul cobalto era una invitación peligrosa a salir de la sombra. La obligaba a confrontar quién era ella antes de la tragedia, una artista de la costura, una mujer valiente que creía que la belleza y la dedicación podían sostener a una familia. Su vida actual era un testimonio de que la bondad no siempre es recompensada, y ese era el dolor más profundo que cargaba. La protagonista, Elsa la costurerita Herrera, cargaba en cada arruga de preocupación el peso de haber sido madre y abuela a la vez. Un destino cruel impuesto por la pérdida de su hija, en circunstancias que la comunidad juzgó a la ligera. Ella vivía en una casita humilde en el barrio, donde el olor de tortillas haciéndose en la vecina era un recordatorio constante del hambre de sus propios nietos. El año de 1985 marcó el auge de su desgracia. La humillación pública en el taller de costura la etiquetó como ladrona y mentirosa y la hizo caer de la gracia de sus clientes, que eran su única fuente de sustento. Ahora, en el almacén, el silencio era su única compañía y su mayo era tortura. Lo que la mantenía de pie era el juramento que le había hecho en el lecho de muerte de su hija, aunque Elena y Juanito tendrían un futuro seguro. Era demasiado orgullosa para pedir limosna y demasiado ética para robar, pero la necesidad estaba a punto de corroer la última de sus defensas morales. Una batalla interna más feroz que cualquier enemigo humano. La arquitectura del almacén era una reliquia colonial, un galpón inmenso con techos altos y vigas de madera gruesas, que parecía haber pertenecido a alguna antigua hacienda de la región. Los sonidos eran constantes, el chillido de los ratones en la oscuridad, el viento helado silbando por las rendijas de las ventanas empolvadas. El distante, pero persistente toque de las campanas de alguna iglesia en el centro de Guadalajara, marcando las horas que se arrastraban. El paisaje afuera, en las afueras, era de tierra árida, un reflejo del desierto que sentía dentro de sí. Su condición de vida era la de quien vive en la cuerda floja, dependiendo de cada peso para hacer el día valer. Pensaba en el futuro y solo veía neblina y más frío. Su único refugio era la memoria de su máquina de coser, una Singer antigua, ahora silenciosa en el rincón de su casa, esperando por una tela digna de su arte. Ese pedazo de seda era más que lujo, era el recuerdo de su sabiduría práctica. Ella sabía, por el tacto, que ese material valía más que el salario de un año entero de limpieza. El azul cobalto, profundo y casi sobrenatural,
estaba teñido con extractos de plantas que solo crecían en las montañas de Oaxaca, una región que ella conocía a través de los cuentos de su madre. El detalle de los patrones, que parecían cambiar con la luz, era una técnica de bordado ancestral, una forma de arte que se estaba perdiendo por las fábricas. Para Elsa, no era solo material, sino la última oportunidad de probarse a sí misma que aún era la costurerita, que sus manos no habían perdido el don que Dios le dio. Lo enrolló y lo escondió bajo su delantal raído, sintiendo el calor y la suavidad de la tela contra la piel. Una lujuria simple y prohibida que la hacía sonrojar de culpa y excitación. La decisión de guardar la tela, aunque fuera por un instante, ya había sido tomada. La había escondido en el bolsillo interno de su abrigo viejo, y con cada ronda del señor Velasco, su corazón latía como la campana de una iglesia en fiesta, un latido alto y aterrador. La culpa pesaba, pero el frío que sentía al imaginar a sus nietos con hambre era un peso a un mayo R. Recordaba la vergüenza de haber sido acusada de robar retazos. Ahora, estaba a punto de robar la tela más valiosa que había visto, algo que podría costarle la libertad y, definitivamente, la custodia de los nietos. Pero la elección era clara: supervivencia con vergüenza o dignidad con hambre. Rezaba, pidiéndole a Dios que entendiera el dolor de una abuela desesperada. Sentía que no estaba robando el almacén, sino rescatando algo que el destino había condenado. ¡Órale! No tenía otra opción. La vida de Elsa en el almacén, hasta entonces, era una rutina de miseria y soledad. Pero el descubrimiento de la tela azul cobalto era el evento incitante que cambiaría el curso de esa triste narrativa. En el momento en que la seda tocó su piel, la esperanza, que pensaba haber muerto para siempre, se reencendió. Una pequeña llama azul en medio de la oscuridad. El paquete, ahora rasgado y abandonado, revelaba más que una tela valiosa. Revelaba el destino que se rehusaba a dejarla hundir. El señor Velasco, indiferente al valor del material, solo quería la limpieza, lo que hacía que la decisión de Elsa de rescatar la tela fuera moralmente ambigua. Era basura para ellos, pero salvación para ella. La tentación era poderosa, pero la sabiduría práctica de Elsa susurraba que no podía simplemente vender aquello. Necesitaba transformarlo en algo que justificara el riesgo. El detonante que la hizo tomar la decisión final no fue la avaricia, sino el retrato de Elena y Juanito que llevaba consigo. Ese mismo día, un vecino le había alertado sobre la visita de un asistente social al barrio. El miedo a la vulnerabilidad en la vejez y la amenaza de separación de sus nietos eran la fuerza motriz que la empujaba hacia el abismo moral. Elsa vio la tela como un regalo de la providencia divina, un último recurso enviado por su hija fallecida para protegerlos. La decisión era clara: usaría esa tela para coser algo que pudiera ser vendido discretamente. Un trabajo de arte que rescatara su reputación y, más importante, garantizara el techo y la comida. Era una mujer guerrera que usaría su arte como arma, incluso si eso significaba caminar en la línea delgada entre la ética y la desesperación. Aún en el rincón remoto del almacén, el paquete rasgado tenía algo más que revelar. Cuando Elsa volteó el papel café, el haz de luz de su linterna reveló lo que parecía ser una escritura a mano, fina y cursiva, en la etiqueta del destinatario. Estaba casi ilegible, borrada por la humedad y el tiempo, pero la caligrafía era distinta, de una belleza trágica. El mensaje era perturbador y culturalmente resonante, haciendo que el corazón de Elsa se detuviera por un momento. El nombre del destinatario parecía ser para La Llorona, seguido por una instrucción aún más siniestra a no regresar. El aire en el galpón pareció enfriarse 10 grados, y el olor a cempasúchil se hizo más fuerte. La leyenda de La Llorona, la mujer que lloraba por sus hijos perdidos, era un cuento de advertencia que todo niño mexicano conocía. Aguas, el descubrimiento
no la hizo desistir. Por el contrario, el miedo inicial a la superstición fue reemplazado por la determinación. Si esa tela estaba ligada a la tragedia y a la pérdida, era una señal de que estaba en el lugar correcto, con la persona correcta, una abuela que había perdido a su hija y que ahora luchaba por no perder a sus nietos. Elsa vio en ello una justicia poética distorsionada a la tela de una tragedia que sería usada para revertir su propia tragedia. Se aferró a la idea de que estaba transformando la maldición en bendición. La tela, incluso con su origen sombrío, era su única oportunidad de salvación. La escondió cuidadosamente bajo una pila de cobijas viejas en su carretilla, y el resto de la noche fue una tortura de silencio y culpa. Con cada paso del señor Velasco, sentía la acusación en su mirada, aunque él no supiera del secreto. El misterio de la tela y el nombre de la Llorona no salían de la cabeza de Elsa Ansé. Llevaba la seda a casa, escondida en el fondo de su balde de limpieza, y las noches siguientes en el almacén se volvieron un escenario de pequeñas anomalías. Comenzó a escuchar un susurro etéreo proveniente de la pila de paquetes desechados, un lamento bajo casi un llanto distante que parecía acompañado por el sonido de las campanas de una iglesia lejana. Intentaba convencerse de que era el viento, pero el sonido era orgánico, lleno de tristeza. Cuando estaba cosiendo la tela en casa, bajo la luz débil de una vela, percibió lo que era más aterrador. Los patrones bordados no eran estáticos. En ciertas sombras, las figuras parecían contorsionarse, y por un instante fugaz, juró haber visto el rostro de una mujer llorando entre las líneas de la seda azul cobalto. La reacción de Elsa era la de una mujer de fe, enfrentándose a lo inexplicable. Si Persignabao murmuraba oraciones a la Virgen de Guadalupe, pero la curiosidad y el miedo se mezclaban en su corazón. Era una persona de sabiduría práctica, pero la cultura popular mexicana estaba profundamente arraigada en ella, y lo sobrenatural era una realidad a ser respetada. El olor a cempasúchil, la flor usada en el Día de Muertos, continuaba emanando de la tela, incluso después de días. Esto indicaba que el objeto estaba ligado a algo fúnebre, a una pérdida profunda. La costura se volvía un acto de valentía, un intento de dominar algo que parecía querer dominarla a ella. Necesitaba ayuda para entender la naturaleza de aquel objeto, pero no podía revelar su secreto a nadie, mucho menos a la comunidad que la había juzgado. La primera prueba de la influencia de la tela vino de forma inocente, a través de su nieta. Elena, la muñeca preferida de la niña, estaba rota hacía meses, un símbolo de la escasez que había invadido sus vidas. En un acto de amor y desesperación, Elsa usó un pequeño retazo de la seda azul para remendar la vestimenta de la muñeca. La tela, al ser cosida, parecía tomar vida. La muñeca, antes sin brillo, ahora tenía una mirada penetrante, casi aterradora. Juanito, el nieto más pequeño, que era intrépido, tomó la muñeca y la arrojó al piso, gritando que ella tenía ojos que veían. Elsa regañó al niño, pero en el fondo sintió un escalofrío. La muñeca, remendada por la tela misteriosa, parecía haber absorbido algo de la melancolía de la seda, algo que solo los niños podían percibir. La tensión en el pequeño hogar aumentaba con cada punto de la aguja de Elsa Ane. La búsqueda de una explicación llevó a Elsa a Doña Remedios, la anciana portera del almacén. Algemellíos, una figura de respeto y misterio. Era conocida en el barrio por su sabiduría popular y por ser una rezandera que entendía de curandería y supersticiones antiguas. Sentada a la orilla de la fogata que usaba para calentarse, con el olor a incienso y hierbas secas en el aire, Elsa, sin revelar el origen, describió la tela y el nombre en la etiqueta. Doña Remedios escuchaba con grave atención, sus ojos profundos fijos en el fuego. «Mija», dijo con la voz ronca,
Hay objetos que buscan a sus dueños y hay objetos que cargan el dolor de quien los tejió. Ese patrón que usted describe, con esos colores profundos, es de una aldea remota en Puebla, donde tejen atuendos fúnebres para familias muy ricas. Esas telas cargan el peso del alma perdida. Tenga cuidado, atraen la melancolía. No la use para el lucro o la maldición la acompañará. La alerta de Doña Remedios sonó como el toque de una campana en la conciencia de Elsa. Pero el miedo al hambre de los nietos hablaba más alto que cualquier superstición. Había decidido coser un vestido sencillo, pero elegantísimo, para Elena, usando la mayoere parte de la tela, con la intención de venderlo secretamente en el mercado de artesanías, disfrazado de pieza de familia. La amenaza, sin embargo, comenzó a materializarse no del lado sobrenatural, sino del humano en el señor Velasco, el supervisor, cuya avaricia era tan palpable como el olor a moho del almacén. Comenzó a hacer rondas más frecuentes, deteniéndose cerca de Elsa, con un aire de desconfianza. Había notado su tensión y como un buitre olfateaba debilidad y un secreto. La amenaza humana e inmediata se estaba volviendo más peligrosa que cualquier fantasma. ¿A poco no se iba a salir con la suya? «Te has esforzado mucho, Elsa», dijo una noche, con una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos vacíos. «Espero que tu honestidad sea tan grande como tu dedicación. Este almacén esconde cosas de valor, y quien las encuentra, si es gente decente, sabe que el dueño debe ser informado». Y el supervisor, recompensado en la indirecta, era clara. Velasco no sabía qué era, pero sabía que Elsa había encontrado algo. La tensión aumentó drásticamente. Ahora no solo estaba luchando contra la culpa y la leyenda, sino contra un villano humano que podría denunciarla por robo y destrozar su vida. Elsa sintió el miedo helarle el estómago, pero la necesidad de proteger a sus nietos le dio una valentía que no sabía que tenía. Al coser el vestido de Elena, la escalada del conflicto alcanzó un nuevo nivel. La tela, que antes le traía esperanza, ahora parecía darle visiones. Con la aguja en las manos, Elsa tuvo una visión vívida, casi como si estuviera viendo a través de los ojos de otra persona. Vio una mujer joven y triste, con las mismas manos habilidosas que la suya, cosiendo apresuradamente a la luz parpadeante de velas, en una sala oscura y llena de melancolía. El rostro de la costurera estaba bañado en agonía profunda, como si estuviera tejiendo su propia tristeza, su propia pérdida, en aquel material azul. La mujer tosía y lloraba, y sus lágrimas caían sobre la seda, tiñéndola con dolor. Elsa se dio cuenta, con un escalofrío en el alma, de que la tela no estaba maldita, sino que cargaba la memoria del dolor de su creadora. No era un objeto para la llorona, sino para la costurera, que lloraba por su propia vida. El entendimiento de que la tela contenía dolor humano, y no un espíritu vengativo, le dio a Elsa un nuevo enfoque, pero también profundizó su dilema moral. No era solo robar algo valioso, era robar la memoria del sufrimiento de otra mujer. Buscó a Doña Remedios nuevamente, contándole la visión y el olor a cempasúchil. La sabia aliada sonrió tristemente. «Los muertos nos dan regalos, Elsa. No es el alma de la costurera lo que está aquí, sino su oficio. Ella te dejó la habilidad, el hilo, para que puedas sanar tu propio dolor. Pero para que el don sea puro, debes hacer justicia. El señor Velasco no es un buen hombre. Él roba de las cajas perdidas y vende a escondidas. Él sí es la maldición de este lugar. Usa la tela para la verdad, no para el lucro». El consejo de Doña Remedios confirmó lo que Elsa ya sospechaba. Velasco era el verdadero villano, el explotador que se alimentaba de la miseria ajena. La tensión ahora era una bomba de tiempo, y el olor a moho y podredumbre del almacén parecía personificar la corrupción del supervisor. Elsa, con la ayuda secreta de la portera,
comenzó a observar los movimientos de Velasco, notando las cajas que él sacaba y escondía, y los horarios de sus transacciones sospechosas. Estaba recolectando pruebas, transformándose de limpiadora a investigadora. La tela azul cobalto era ahora un catalizador, obligándola a elegir entre la supervivencia silenciosa y la redención ruidosa, la amenaza de Velasco a ser denunciada y la chance de justicia divina ser hecha era el último paso antes del inevitable enfrentamiento. El destino de sus nietos y su alma dependían de su próxima puntada. El momento del enfrentamiento final llegó en la noche de muertos, cuando el aire de Guadalajara estaba saturado con el olor a cempasúchil y el respeto solemne por los ancestros. Elsa había pasado la noche finalizando el vestido de Helena, una obra maestra de seda azul cobalto. Su última y desesperada esperanza de salvación. Planeaba venderlo al día siguiente, en el concurrido mercado. En el almacén, el ambiente era más denso de lo normal, como si los velos entre los mundos se hubieran afinado. Elsa estaba sola, excepto por Velasco, que la acorraló entre las altas pilas de cajas, sus ojos fijos y avariciosos en el envoltorio que ella sostenía. «Pensé que eras más lista, costurerita», le siseó, con la voz baja y cruel. «¿Qué estás escondiendo? Dame la tela, o te denuncio por robo. Y los servicios sociales van a saber que la ladrona no puede cuidar a sus nietos». El clímax no fue un enfrentamiento físico, sino un duelo de almas. Velasco avanzó, su mano extendida para arrebatarle el vestido. En ese momento de pavor, la mujer valiente dentro de Elsa despertó. Sostuvo la tela firmemente contra su pecho, sintiendo el calor y el dolor de la costurera original. La seda azul cobalto brilló intensamente, un halo sobrenatural que iluminó el rostro asustado de Velasco. El nombre en la etiqueta, para la Llorona, pareció resonar en el silencio del almacén, y Elsa usó el miedo del supersticioso supervisor como su arma. En lugar de huir, ella lo confrontó, no sobre la tela, sino sobre su propia corrupción. La tela no es la maldición aquí, Velasco. La maldición es el robo que tú haces todos los días. La justicia divina ve todo, incluso en este almacén de cosas perdidas. Y el alma de esta seda quiere la verdad. El dilema central estaba planteado al lucrar con la tela y huir o usar la chance para la redención moral. Elsa eligió la redención moral. No lo denunció a gritos, sino que usó el misterio y la presión. El brillo de la seda era tan fuerte que Velasco retrocedió, su avaricia reemplazada por un terror primitivo. El aura alrededor de la tela parecía transformarse en los rostros llorosos de las visiones que Elsa había tenido, y el olor a cempasúchil inundó el aire, como si el Día de Muertos estuviera allí, en ese rincón oscuro. El villano, desorientado y con su propia culpa, saliendo a flote, comenzó a gritar y a tartamudear, confesando sus pequeños robos, el miedo a la leyenda, siendo Mayo, que su avaricia, el grito de Velasco y el brillo intenso alertaron al guardia de seguridad que hacía la ronda externa del almacén. Velasco, en su pánico, no paraba de gritar que el fantasma estaba detrás de él, y en su confusión terminó revelando sus propios crímenes al guardia. Elsa se mantuvo firme, el vestido de seda azul cobalto en sus manos, la mirada ahora de paz y dignidad. El momento de Mayo era intensidad emocional, fue el de su elección. Había cambiado el riesgo del lucro inmediato por la integridad innegociable. La seda, al ser testigo del acto de justicia, perdió su brillo sobrenatural, volviendo a ser un hermoso, pero normal, pedazo de tela valiosa. La maldición había sido purificada por la valentía de una mujer sencilla que se rehusó a ser una ladrona. Con la caída de Velasco, llevado por los guardias en su propia confesión de pánico, la atmósfera en el almacén se purificó. La tensión desapareció, sustituida por un silencio de cierre. La consecuencia inmediata del clímax
fue la recuperación de la dignidad de Elsa. No se hizo rica de la noche a la mañana, pero recuperó algo mucho más precioso, su reputación y su paz mental. La tela, ahora solo una seda de alta calidad, fue llevada a casa no como un tesoro a ser vendido, sino como un recordatorio de su redención. No necesitó vender el vestido de Helena para pagar las deudas. La comunidad, al saber la verdad sobre la crueldad de Velasco y la integridad de Elsa, la acogió de vuelta, ofreciéndole pequeños trabajos. El vestido azul cobalto fue deshecho, y el pedazo más pequeño de aquella seda, el que sobró después de remendar la muñeca, fue usado para bordar un hermoso estandarte para la iglesia local, un acto de gratitud a la Virgen de Guadalupe. El resto lo usó en una obra maestra de artesanía que exhibió en el mercado. La lección moral era clara y resonante. La verdadera riqueza de una costurera no estaba en la tela que encontraba, sino en la fuerza del hilo que usaba para unir a la familia y su propia alma. El arte de Elsa volvió a brillar, no más en las sombras, sino a la luz del sol de Guadalajara. ¡Qué chingón! Con la ayuda de doña Remedios y de los vecinos que la apoyaron, Elsa abrió un pequeño y honesto taller de costura en su casa, un refugio de paz y creatividad, al que le dio el nombre de El Hilo de la Esperanza. El éxito no fue instantáneo, pero era sólido y digno. Le enseñaba a Helena a bordar, y Juanito jugaba con los retazos coloridos. La familia estaba segura y unida, la verdadera recompensa por su bondad y generosidad. El miedo a la asistencia social era ahora un recuerdo distante, sustituido por la certeza de que Dios no desampara a sus hijos. El almacén, con su olor a moho y soledad, fue dejado atrás. La historia de Elsa era la prueba viva de que mujeres fuertes pueden superar cualquier adversidad y que la fe en Dios y la honestidad son los escudos más fuertes contra la tentación. La tela de la Llorona había sido transformada de un objeto de miedo y deseo en un símbolo de cura y comienzo. Ella eligió la verdad, aun cuando el hambre amenazaba a sus nietos. Esta historia va a ayudar a alguien que está en la duda entre el camino fácil y el camino justo. Pues la mayor herencia de una madre o abuela no es el dinero, sino el ejemplo de integridad. Al final, la justicia divina siempre llega, y el bien siempre es recompensado. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Déjalo en los comentarios. Ansí, esta historia tocó tu corazón. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete para continuar esta jornada conmigo.